Hola de nuevo, mi nombre es Alex y estoy con Luis. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar acerca de quién es Jesús. Seguramente tú te habrás preguntado esto y bueno, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. Y bueno, como te mencionaba, vamos a hablar el día de hoy acerca de quién es Jesús. Hay muchas posturas, ¿no?, de personas de algunas otras religiones que hablan acerca de Jesús. Y el día de hoy queremos mostrarte qué dice la Biblia acerca de Jesús. Y vamos a iniciar primero que nada con que Jesús es Dios. Y bueno, Luis, ¿qué nos puedes decir de esto, de que Jesús es Dios? Sí, bueno, como bien lo decías, hay muchas posturas de otras filosofías o religiones, como lo hemos comentado, donde afirman ciertas cosas de la persona de Jesús, ¿no? Incluso algunos niegan su existencia como tal. No nos vamos a meter mucho en esta parte porque para nosotros es verdad que Él existió, como físicamente estuvo en la tierra y existe aún, ¿no? Como en esta parte de que Él es Dios y es eterno, ¿no? Nosotros creemos realmente que Él vino, y no solo porque nos lo contaron, sino porque lo encontramos en las Escrituras. Prácticamente los 4 evangelios que tenemos son testimonio ocular que se transcribió posteriormente sobre la vida de Jesús, y esa es nuestra suficiente evidencia, ¿no? Entonces partimos de que ya existió. No tenemos que comprobarlo porque la Biblia lo enseña, lo muestra, que realmente estuvo aquí en la tierra. Y ahora vamos a estudiar un poco sobre su persona. Encontramos, ya lo hemos mencionado, que por una parte es hombre y también es Dios, algo difícil de entender para nuestra mente finita, pero que la Biblia lo declara. Y en la parte de deidad encontramos varios pasajes donde lo vemos declarar esta verdad. Por ejemplo, tengo Colosenses 2:9. Voy a leer un poco del 8 para que veamos el contexto, y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas en sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. O sea, está hablando de Dios, ¿no? Que Él es completamente Dios. Ahora, en Mateo 14:27 encontramos una declaración que no es directa a decir yo soy Dios como tal, pero si hacemos un estudio, Jesús en muchos pasajes afirma una frase que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, y que esa frase solamente se relaciona con Dios, y esta frase es yo soy. Dice así: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta respuesta podía parecer normal, que ellos conocen y les dicen yo soy. Aquí en México, cuando tocan la puerta dicen yo, y todos abrimos porque sabemos quién es yo. Pero esta declaración para ellos tiene más que ver con la relación que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando le pregunta a Moisés a Dios: ¿quién le voy a decir que me envía?, ¿no? Dice yo soy, y esa es una declaración que hace propiamente Dios, y la está ahora retomando Jesús. Y encontramos esta misma declaración yo soy en diferentes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, también tenemos en Juan 4:25 y 26. Esta es parte del contexto. Dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Notamos que está hablando de la promesa de Dios de un Salvador, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer samaritana, estamos en el pasaje de la mujer samaritana, sabía o conocía acerca de la profecía que iba a venir un enviado de Dios, que sería el Cristo, el Salvador, el Mesías. Y la respuesta de Jesús es muy interesante, porque dice, Jesús le dijo en el 26, yo soy el que habla contigo. Podemos entender como que simplemente, tal vez en la traducción está diciendo yo soy el que habla contigo, no sé, lo podemos sobreentender, pero la declaración que está diciendo está realmente afirmando que Él es el enviado de Dios,
¿no? Y ahora nada más para terminar, bueno, encontramos también en Juan 6:41, en Juan 6:48, 51, en Juan 8:12, Juan 8:18, 8:24, 8:58, esta misma declaración, y en más partes del libro encontramos cómo Jesús va respondiendo yo soy y da una respuesta. Este es un nombre de hecho de Dios, yo soy, que solamente puede tener obviamente Dios. Hay varias, vamos a hacer un video de los nombres de Dios, y este es uno de los nombres que si Jesús, si Cristo no fuese Dios, no podría tener este nombre, porque te estaría dando el nombre de Dios, y eso sería un pecado, tomar el lugar de Dios. Para terminar con esos pasajes, tengo Colosenses 1:15, que yo creo que es el que más conocemos o el que más identificamos rápidamente, pero es muy claro donde lo menciona. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y estamos tomando aquí dos verdades. Primero, que Él es la imagen de Dios, completamente. Por eso también en el Evangelio encontramos la respuesta de Dios: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque está viendo la imagen de Dios, de cómo es Dios, no físicamente, sino de su persona, de su esencia, ¿no? Y encontramos la segunda declaración que vamos a ver hoy: el primogénito de toda la creación. Aquí también existe una transgiversación de esta doctrina, que hablamos de que Él es el Hijo de Dios. Nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, pero hay otros que creen que Él es un ser creado, alguien diferente a los hombres, también diferente a los ángeles, el único de su especie, como cosa creada. Pero la Biblia constantemente enseña que Él no es una cosa creada, sino que Él es parte de la Trinidad. Él es Dios también, y que también a la vez es el Hijo de Dios. Y como decía, aparte de ser Dios, de ser la imagen de Dios invisible, también Él es el Hijo de Dios. Y tal vez nos causa un poquito de confusión estas dos declaraciones, pero eso no debe alarmarnos. Él es Dios completamente, pero Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y encontramos en Mateo 16:16 esta declaración que dice así: respondiendo Simón Pedro dijo, y esto es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo vemos después la respuesta de Jesús, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mismo Jesús está afirmando, por una parte, que Él es el Hijo y que el Padre está en los cielos, ¿no? Y también está reafirmando la declaración que hizo Pedro sobre Él, que Él es el Cristo y que Él es el Hijo del Dios viviente. En otro pasaje también encontramos en Mateo 3, 16 y 17, y dice así: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este versículo encontramos que quien declara esta verdad de que Él es su Hijo es Dios a través del Espíritu Santo, quien es revelado. Y esta revelación se le fue dada en el momento de su bautismo, donde había más personas, ¿no? O sea, había testigos de este hecho. De hecho, en otro pasaje afirma también que fue escuchado, ¿no?, por alguien más. También encontramos en Juan 1, 32, 33, 34 esta declaración que dice así: también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas que descender el Espíritu y que permanece sobre él, y ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Está haciendo referencia a Jesús cuando vino el Espíritu Santo y descendió sobre él. Y también encontramos esta declaración en Juan 10, 33 y 36, y dice así el 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos,
sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y voy a leer el 36 ahora. Dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Vemos que este problema en el que estaba metido Jesús con los judíos fue de que él hizo una declaración de que era Dios, y eso es una blasfemia para los judíos, y por esa declaración lo querían apedrear. No fue simplemente que lo odiaran, de hecho siempre buscaban hacerlo caer en una de estas situaciones para poder acabar con él, poder hacer algo con él. Y esta fue una situación en la que ellos estaban a punto de pegarlo. ¿Por qué? Porque lo estaban acusando de blasfemo. ¿Por qué? Porque había declarado, Jesús mismo había declarado ser Dios, ser el Hijo de Dios, que estaba ahí haciendo igualdad de Dios. Ahora también entendamos que para los judíos el declararse Hijo de Dios no solamente es como que pensar en un Dios chiquito, sino estaba adquiriendo todo el poder y lugar de Dios. No era Dios Junior como para imaginarlo, era Dios mismo. Al hacer esa declaración, lo que estaba haciendo se estaba poniendo al mismo lugar de Dios, porque para los judíos solamente existe, Dios es uno, ¿no? No hay más dioses. Estaba poniendo a nivel de Dios, por eso es una blasfemia para los judíos. Y Jesús había hecho esa declaración frente de ellos y ellos habían respondido, ¿no? Queriéndolo apedrear. Hay más pasajes que hablan acerca de la deidad y de su linaje como hijo de Dios, y también encontramos en Juan, sobre todo, el Evangelio de Juan viene a hacer unas declaraciones sobre la deidad de Dios. Desde el primer capítulo, el primer versículo habla sobre la deidad, ¿no? De que él era el verbo y el verbo existía desde el principio, ¿no? Nosotros ya entendemos, conocemos esa parte de la creación, no es el tema ahorita, pero entendemos que como hijo de Dios, siendo segunda persona de la Trinidad, él existió desde la eternidad como el Padre y existió en la creación, y vemos en este versículo cómo fue partícipe de la creación. Entonces para nosotros no hay duda de que Jesús existió físicamente, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. ¿Qué más tenemos, Alex? Ajá, y bueno, si aún no te has convencido de que Jesús es Dios, dentro del Nuevo Testamento hay 4 nombres a los que se refieren a Jesucristo, que los judíos entendían que tenía que ver con Dios. Sí, exactamente. Solo se le atribuían a Dios. Exactamente, que solamente se le atribuían a Dios. Uno de ellos es el que mencionaste, que Jesús se hace llamar el Hijo de Dios. Y para los judíos el ser el Hijo de Dios tenía que ver con ser Dios mismo. Otro de los nombres es Señor. Señor es la traducción, la palabra original va a aparecer aquí en la pantalla, pero esa palabra que se usa ahora y que ahora nosotros en el Nuevo Testamento tenemos traducida como Señor, era la palabra que se traduce del Antiguo Testamento a la versión Septuaginta. Es el Antiguo Testamento, digamos, el Antiguo Testamento que tenían los judíos en el tiempo de Jesús. O sea, el mismo Jesús citó la Septuaginta, era la traducción del hebreo al griego, y en esta traducción la palabra Señor se traduce de la palabra Yahvé, que es el nombre de Jehová, ¿no? Entonces en el Nuevo Testamento la traducción es la misma palabra a la cual en muchos versículos se le menciona a Jesús como Señor. Voy por mencionar algunos: Lucas 2:11, Mateo 15:22, Juan 20:28, Hechos 10:36, Segunda de Pedro 3:2, y hay muchísimos versículos donde se le llama a Jesús como Señor. Y ahí te va un dato interesante: los testigos de Jehová en el Nuevo Testamento, en todas las palabras donde dice Señor, no dice Señor, han quitado esa palabra, porque saben que esa palabra hace referencia a Jehová, al Dios del Antiguo Testamento y al único Dios verdadero, ¿no? Entonces es por eso que ellos en su Biblia no tienen la palabra Señor,
pero en el idioma original la palabra Señor está ahí, y los judíos aceptaban esa palabra Señor como la traducción de Yahvé, bueno, más bien la traducción de las puras consonantes, que es griega, H, W, H. Esas son las consonantes a las que se refiere el nombre de Jehová. Otro de los nombres que se le menciona a Jesús es el nombre de Santo, y ahí te va. Los demonios lo llamaron el Santo, los discípulos lo llamaron el Santo, Pedro lo llamó el Santo, Pablo lo llamó el Santo, Isaías lo llamó Santo, 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 ¿no? Bueno, este pasaje está en el Antiguo Testamento. Más adelante vamos a ver algunas cosas sobre el Antiguo Testamento también. Y bueno, Jesús también nunca negó que se le adorase, que se le adorara a él. Nunca negó que alguien lo adorara. Los discípulos, algunos hombres, los mismos ángeles negaban que fueran adorados, porque ellos saben que el único digno de adoración es Dios. Pero Jesús nunca negó esa adoración. Ese es otro punto, ¿no? Y bueno, ya para pasar al siguiente punto, vamos a hablar acerca de la humanidad de Jesús. Ya dijimos que Jesús es Dios, y ahora vamos a decir que Jesús también es hombre, ¿no? Y aquí es donde entran muchas herejías, ¿no? Porque hay quienes no creen que Jesús fuera Dios, y hay quienes no creen que Jesús fuera hombre, ¿no? O hay quienes creen que Jesús era un ángel y muchísimas cosas, ¿no? Lo que pasa es que es tan extraordinario todo lo que la Biblia dice respecto a Jesús, que nuestra mente pues no es capaz de entenderlo por completo. Realmente no hay nada con lo que podamos compararlo, pero porque es Dios, ¿no? Realmente es difícil de comprender, pero es lo que la Biblia dice y es lo que tenemos que creer, y es en lo que confiamos. No porque no podamos comprender algo que dice la Biblia lo neguemos o lo transformemos, no es así. Y bueno, la humanidad de Cristo. Ahí en el Instagram hacíamos una pregunta que decía, si Dios es hombre, entonces Él también puede sentir lo que el hombre siente, es decir, tener sentimientos, enfermarse, tener sed, hambre, y bueno, todo lo que el hombre padece, lo que siente, ¿no? Y la respuesta es que sí, Jesús durante su vida terrenal, cuando Jesús nace aquí en la tierra, para cumplir su propósito, Jesús tiene todos estos padecimientos, todas estas necesidades. Y bueno, aquí te voy a mencionar alguna de esa evidencia. Primero que nada, Jesús nace como cualquier humano, ¿no? Sabemos la historia, nace en un pesebre, no hay algo como especial o extraordinario. Sabemos que María recibe del Espíritu Santo a Jesús, pero su nacimiento es completamente como el de un humano, ¿no? Bueno, también observamos en algunos versículos que seguramente ustedes conocen, Lucas 2:40 al 52, hablan de cuando Jesús se pierde de sus padres, ¿no? Y sus padres lo encuentran en el templo. Y vemos ahí que Jesús estaba hablando con los hombres de la ley, pero más adelante menciona que Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Esto significa que físicamente estaba creciendo como un niño, y también intelectualmente estaba creciendo como un niño. Ahorita vamos a ver cómo se maneja esto de que, bueno, si Jesús era Dios, cómo al ser omnisciente no sabía todo. Ahorita vamos a ver todo eso, pero Jesús crecía como un hombre, como un humano, ¿no? Bueno, también Jesús tuvo una apariencia humana. En el Nuevo Testamento nunca nos dice que Jesús tenía alas o que Jesús tenía alguna forma diferente a la del hombre. Jesús tuvo experiencias humanas, como el enojo. Marcos 3:5 menciona cuando Jesús se enoja, cuando llega al templo y la gente, convirtieron el templo en un mercado, ¿no? Entonces Jesús se enojó. Jesús también tuvo sed y tuvo hambre. Sabemos que Jesús inclusive va al desierto a estar en ayuno por 40 días. Y vemos cómo es tentado por Satanás, porque Satanás sabía que él tenía hambre y tenía sed. De hecho, sus tentaciones van en
convierte esas piedras en pan, ¿no? Para que puedas comer, porque Jesús tenía esas necesidades también. Jesús sintió amor por las personas que lo rodeaban, así como nosotros, y también Jesús inclusive se atemorizó. Jesús antes de su muerte le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús le dice, si es posible, que no reciba tu ira, ¿no? Pero Jesús dice que se haga tu voluntad, ¿no? Jesús se somete al Padre para cumplir su propósito, pero vemos aquí que Jesús también tuvo temor. Ahora, esto no significa que Jesús, al ser hombre, al tener las mismas tentaciones que el hombre, Jesús pecó, no. El Nuevo Testamento nunca menciona que Jesús haya pecado. Jesús llegó santo y puro hasta la cruz. De hecho, tenía que llegar santo y puro hacia la cruz para poder pagar por el pecado de la humanidad. La vida perfecta y recta de Jesús es puesta en el hombre, es decir, en nosotros, y nuestra vida pecaminosa es puesta en Jesús. De esta forma funciona, ¿no?, ese sacrificio perfecto de Cristo. Entonces Jesús llega recto a la cruz, siendo un hombre perfecto, recto, sin mancha, sin pecado. Bueno, Jesús también tuvo una vida de oración. Inclusive Jesús nos enseña a orar, ¿no? Jesús enseña a sus discípulos a orar. Y esta comunión que él tenía con el Padre es la misma comunión que nosotros podemos tener con el Padre. Y bueno, así como nosotros, Jesús también fue capacitado por el Espíritu Santo. Los milagros que Jesús hizo durante su vida fueron realizados a través del Espíritu Santo. Y aquí es a donde quiero llegar con el punto que mencionaba, de que si Jesús era omnisciente, ¿cómo es que Jesús iba aprendiendo poco a poco desde su niñez? Sí, en Filipenses 2, del 5 al 8 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Bueno, estos 4 versículos nos hablan muchísimo acerca de la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la obediencia de Cristo, ¿no?, y el sometimiento al Padre. También vemos la función de Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que dice este versículo? Que él, siendo igual a Dios, no estimó a esto como cosa a que aferrarse, sino dice aquí que se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, tomar forma de hombre y someterse al Padre y cumplir con su propósito, ¿no? Ir hasta la cruz como forma de hombre, como forma de siervo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Esto va a responder un poquito a lo que decía, de que Dios, Jesús, estaba aprendiendo desde pequeño. Jesús hizo milagros a través del Espíritu Santo. Bueno, y la pregunta sería, ¿cómo, o sea, por qué Jesús tenía que aprender y por qué Jesús tenía que depender del Espíritu Santo para hacer milagros si Jesús era Dios? Bueno, estos versículos nos dicen que Jesús se despojó, que no se aferró a ser igual a Dios. Y esto no significa que Jesús en un momento dejó de ser Dios. Esto no significa eso, sino más bien significa que Jesús renunció a hacer uso de su divinidad. Jesús renunció a hacer uso de sus atributos. Jesús renunció a tener los privilegios de Dios y renunció para tomar forma de siervo, humillarse y ser obediente hasta la cruz, ¿no? De esta manera también podemos decir que Jesús sí sintió todo lo que nosotros sentimos. Jesús sí vivió todo lo que nosotros vivimos, ¿no? Y Jesús, a pesar de ser tentado, no pecó, ¿no? Entonces, de esta manera podemos decir esto. Y bueno, a esto se le conoce como la unión hipostática, que significa que Jesús fue 100% Dios y 100% humano. Tenía o tiene esas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. No sé si quieres agregar algo más, Luis.
Sí, nada más hacer un poco énfasis en el pasaje de las tentaciones, que es Mateo 4. Encontramos que las tentaciones a las que fue sometido Jesús, a las que el Satanás puso, fueron tentaciones humanas, ¿no? Totalmente. Y muy básicas, porque hoy nosotros somos tentados con cosas tal vez más complejas o más sutiles. Pero estas fueron totalmente básicas y basadas en las necesidades que en ese momento estaba pasando Jesús, como lo dijo Satanás en este pasaje, ¿no? O sea, si eres Dios, manda que esto se convierta en pan, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer uso de lo que decías, de su divinidad, de su poder, pero Jesús sabía que eso no es a lo que había venido en ese momento, ¿no? No venía a convertir cosas para su propio beneficio, sino estaba renunciando, estaba haciendo a un lado toda su deidad para ser como hombre y vivir como hombre. Por lo tanto, sentía hambre, sed, cansancio, seguramente sueño, ¿no? Y necesitaba también esta comunión con el Padre, porque así también nosotros necesitamos esa comunión con el Padre. Eso vemos una vida de oración en la persona de Jesús, que dice que oraba noches enteras, ¿no? Y que los discípulos, así como nosotros, no oramos ni una hora, ¿no? Entonces vemos que esas tentaciones, esos ataques del enemigo fueron sobre su humanidad, sobre sus necesidades más básicas, ¿no? Y para terminar quiero leer en Hebreos 4:15, donde también hace una afirmación similar a la de Filipenses. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Está hablando que fue igual que como nosotros, tuvo la posibilidad de ser tentado, no en las mismas cosas, porque obviamente hay diferentes situaciones, pero en la misma, se está refiriendo a nuestras mismas necesidades, a nuestras necesidades físicas como humanos, las más básicas. Fue tentado, ¿no? Fue llevado en ese sentido, pero lo dice sin pecado, no cometió pecado, no fracasó como nosotros lo hemos hecho. Y eso es la diferencia que existe sobre él y nosotros. Ahora, eso no lo convierte en el superhumano, porque a veces también hay esa idea o ideología de que Jesús es un superhumano, quitándole su deidad, ¿no? Dejándolo como un superhombre que Dios ayudó para que no pecara, y así poder tener un único hombre donde pudiera cumplir todas sus promesas, ¿no? Sino que eso tiene que ver con la situación del Mesías o el Cristo, que ahorita vamos a entrar un poquito. Esta promesa ya la vemos desde el Antiguo Testamento, incluso podemos ver un poco desde Génesis esta promesa, pero en los pasajes de los profetas vemos cómo se va declarando progresivamente acerca de que un día va a venir una persona, bueno, un ser, la promesa de Dios sobre la tierra, ¿no? Uh-huh. Y esta promesa se tenía que cumplir en Jesús. Vamos a ver cómo se cumple en Jesús. Y en ese sentido vemos y entendemos que no se trata de un superhombre, sino de la promesa de Dios. No es un ser creado. ¿Por qué? Porque ninguna cosa creada podía hacer todo esto que hizo Jesús. Solamente Dios. Y vamos a verlo al final, este comentario de por qué tenía que ser Jesús Dios para poder cumplir con todas esas. Y hay varias profecías o varios pasajes acerca de la promesa del Cristo o del Mesías, y tenemos en Miqueas 5:2 que dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y vemos que aquí lo marca con S mayúscula, haciendo referencia a esta palabra que nos decía Alex, de que hace referencia a Dios. Y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Es un pasaje acerca de lo que iba a suceder en el futuro y de dónde iba a venir Jesús. Por eso vemos en el Nuevo Testamento que se menciona
de dónde nace Jesús, y vemos cómo Dios acomodó las cosas para que Jesús naciera en ese lugar, ¿no? Y se cumpliera esta profecía. Y vemos también en Daniel 9:25 que dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estamos hablando de que iba a llegar el Mesías príncipe de Israel, ¿no? Que se cumplió en la persona de Jesús. Ahora, ¿por qué el Mesías tenía que ser el hijo y no un hombre? Porque la deuda que se tenía que pagar no la podía pagar ningún hombre. Ya vemos cuando Pablo dice que ninguno hay justo y que ninguno hay bueno, ¿no? De hecho también lo declara Jesús, que no hay ninguno bueno, ¿no? Y nadie era lo suficientemente bueno para poder ni siquiera pagar su propia deuda. ¿Cómo iba a poder pagar la deuda de todos nosotros? Por eso viene desde el principio, desde la creación, viene la promesa de que va a venir un Mesías y nos va a dar la salvación, un Cristo que va a poder darnos la oportunidad de ser ahora hijos de Dios y ser de la familia de Dios y de restaurar nuestra imagen como Dios la había creado desde un principio. Alex, ¿quieres agregar a esa parte? Así es, solamente un Dios eterno no podía quitar el pecado del hombre, que también es eterno, ¿no? O la consecuencia que es nuestra muerte eterna. Tú lo dices muy bien, y se encarna, o sea, llega a este lugar como hombre. Bueno, porque también la palabra de Dios lo menciona, ¿no? Que así como el pecado entró por un hombre, así también pues fue el pago, tenía que ser el pago. Pero, o sea, tú lo dices, Jesucristo no fue o no es solamente un hombre como nosotros, sino también tenía esa naturaleza divina. Y Jesucristo, como lo decía, llegó siendo un hombre perfecto y recto, y pagó siendo Dios, pagó por el pecado de la humanidad. Solamente de esta manera podía ser pagado nuestro pecado, podía ser pagada nuestra deuda. Y bueno, ya mencionabas algunos versículos del Antiguo Testamento que hablan sobre la profecía de Jesús, ¿no? Y vemos desde el Génesis, cuando el hombre peca, que Dios promete que vendrá alguien que va a derrotar a ese pecado. Y de ahí la historia de la Biblia se escribe, ¿no? Y ya habíamos mencionado en otro video que la Biblia está entrelazada. Y o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un solo libro. Bueno, son muchos libros, pero está entrelazado, es solo una historia. Y el centro de esa historia es el Evangelio, es Jesucristo. Entonces, en el Génesis el hombre peca y merece la muerte eterna. Pero desde el Génesis Dios promete a un Salvador, y lo va prometiendo, lo promete a Abraham, y luego vemos las profecías, como Luis nos estaba contando algunas de ellas, ¿no? Y llega hasta Jesucristo, ¿no? De esta manera, de hecho también hay profecías que hablan de que el Hijo del Hombre, o sea, haciendo referencia a que iba a venir alguien encarnado, ¿no? Pero siendo Dios, ¿no? Entonces, de esta manera Dios dirige toda la historia de la Biblia, toda la historia de estos hombres de Israel, ¿no? Y después la historia de Jesús, la vida de Jesús, de los apóstoles, para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación a través de Jesucristo, ¿no? Dios hizo todo esto para redimirnos a nosotros a causa de nuestro pecado, ¿no? Y como dice Luis, nosotros éramos y somos incapaces de pagar nuestro pecado. Necesitamos de Cristo, cada uno de nosotros. Sí. Para terminar, nada más para complementar lo que decías, la Biblia es la historia de cómo Dios salva a su creación. Y si no me crees, si no nos crees, está el pasaje donde después de la resurrección, que es un hecho importante en todo esto, porque sin resurrección no tenemos salvación, literalmente. Está Jesús caminando con esos hombres que iban a Emaús,
Y ellos cuando regresan y afirman, dicen, con razón nuestros corazones ardían, ¿no? Cuando nos explicaba que desde Moisés, pasando por los profetas, toda la escritura daba testimonio de él, hablando de Jesús. Entonces entendemos que toda la Biblia habla acerca de esta historia, cómo Dios, a través de su Hijo, va a salvar a su creación. Y bueno, si este video te gustó, te invitamos a que lo compartas con tus amigos. Vamos a regalar libros. Recuerden que la vez pasada, hace ya unos meses, regalamos unos libros acerca de doctrina bíblica, las doctrinas fundamentales de los bautistas. Y bueno, decíamos que aquí vienen doctrinas, que es la doctrina de Dios, de la Biblia, la doctrina de Jesús, de lo que acabamos de hablar, el Espíritu Santo, y muchas doctrinas más que creo que pueden ser de mucha bendición para tu vida. Entonces, bueno, para que tú puedas ganar uno de estos libros, te invitamos a que compartas en tus redes sociales nuestro video etiquetando a 5 amigos. Lo puedes hacer en Facebook. Que no conozcan, obviamente, el canal, que no lo hayan visto. Exactamente. Lo puedes hacer en Facebook, pero también podrías hacerlo en Instagram, tomando algún screenshot de nuestro video y etiquetando a 5 amigos, invitándolos a que vean este video. Y nos mandas un screenshot de todo esto que hagas, y una vez que lo recibamos te vamos a hacer llegar un libro de las doctrinas fundamentales de los bautistas. Si tú no viste nuestro video, regalamos algunos libros, varios ganaron, entonces todavía tenemos algunos y queremos regalarlos. Así que te invitamos a que lo hagas. Te agradecemos por estar aquí, esperamos que sea de bendición para ti este video, y si tú aún no has conocido a Cristo, te invitamos a que puedas seguir conociéndolo. Nosotros ya mencionamos algo acerca de Jesús, pero no lo es todo. Te invitamos a que leas los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Juan sobre todo, que leas la Biblia si tienes una Biblia. Y bueno, si no tienes una Biblia, también déjanos un mensaje, sí, y podríamos hacerte llegar una. Gracias por quedarte hasta aquí, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Próxima, déjanos tus comentarios.